Es un placer recibir de nuevo en Radio Sefarad a Miguel Ángel Motis. Hola, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. También lo es para mí. Bueno, además que tus vínculos con Radio Sefarad se remontan hace muchísimos años, porque eres de las primeras personas que entrevistábamos en el nacimiento de la radio. Llevas, lustros dedicándote a la recuperación del legado sefardí en tu tierra, en Aragón. Y ahora Miguel Ángel, que es doctor en Historia y en Derecho por la Universidad de Zaragoza y en Antropología por la Universidad Complutense, un especialista en la historia de los judíos en el Occidente medieval, se embarca en una aventura que tiene que ver mucho con la difusión de este legado, pero en Internet, Miguel Ángel. Sí, en efecto. Mira, este microsite del que hablaremos ahora se ampara en un proyecto que denominamos Aragón Sefarad, Legado y Memoria. Tiene muchas vertientes este proyecto, pues una es educativa, patrimonial, turística, cultural, y nos parecía importantísimo llevarlo a través de recursos transmedia con las nuevas tecnologías y con el nuevo lenguaje comunicativo para las nuevas generaciones, la importancia que tuvo la cultura judía en el Occidente medieval. Yo siempre le recuerdo a mis alumnos y a todos aquel que me escucha, ahora que estamos buscando las raíces de Europa occidental o del mundo occidental, es decir, aquellos que suscribimos la Declaración de los Derechos del Hombre, que tenemos tres pilares básicos, como es el mundo grecorromano, la Ilustración y la herencia judeocristiana. Y es más, recuerdo cuando tuve el honor de recibir el premio Samuel Toledano, terminé diciendo algo así como todo aquel ciudadano de Europa occidental o de Estados Unidos que renuncie a la herencia judía se está renunciando a sí mismo. Entonces lo que queríamos es llevar a las aulas el impresionante legado del mundo judío, no solo en el pasado, sino en su mundo contemporáneo. Miguel Ángel, dices llevar a las aulas, pero desde luego será de acceso universal, o sea que los que ya abandonamos las aulas hace tiempo también podremos disfrutar de este portal web que además incorpora un apartado especialmente dedicado al sabio zaragozano Abraham Abulafia. En efecto, empecemos por Abraham Abulafia, si te parece. Consideramos que uno de nuestros proyectos, que además está apoyado por las Cortes de Aragón, es decir, que se considera como un proyecto de todos los aragoneses, era recuperar del olvido a quizá uno de los personajes más universales, no solo del mundo judío, sino de toda la Edad Media. Y uno de los objetivos que teníamos en nuestro equipo y por parte de las Cortes es poder declarar en un futuro, este año o el próximo, a Abraham Abulafia como uno de los hijos predilectos de Aragón, por su universalidad y sobre todo también por su modernidad. En cuanto me comentabas a las aulas, evidentemente las aulas ahora son aulas virtuales, por lo cual sí que va a tener una difusión universal. Este proyecto, que es especialmente educativo, hay otros que son de otra índole, si quieres lo hablamos más adelante, lo hemos elaborado a lo largo de unos 3 años, en colaboración fundamentalmente, aprovechando que mi universidad tiene el grado de educación primaria y educación infantil, ensayar a través de las tecnologías TICS, de las taxonomías de Bloom y de las inteligencias múltiples, cómo llegar lo más cercano posible y con el lenguaje más accesible a estas personas. De tal forma que hemos establecido como 3 niveles, un nivel infantil, un nivel de primaria y un nivel de bachiller. Pero evidentemente, como sabemos que va a tener un público muy heterogéneo, hay distintos niveles de lectura, puesto que hay unos recursos multimedia y hay otros recursos que son textuales. De tal manera que puede satisfacer tanto a los niños a través de la música, de los juegos o de los cuentos, o bien ya a personas más adultas que quieren adentrarse en mayores honduras respecto al pensamiento judío. ¿Quién se ha encargado de dotar de contenido este apartado dedicado a Abraham Abulafia? Nos dices que lo habéis desarrollado durante 3 años, me imagino. Sí. que con especialistas, no sé si de la Universidad de Zaragoza o de otras universidades también. Eso es fundamentalmente a través de mi propia universidad, de la Universidad de San Jorge, de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Barcelona y la de Salamanca. Lo que hemos querido es condensar y sobre todo hacer sencillo lo que es complejo, como quizá en su momento pudo hacer el propio Abraham Abulafia. Es decir, depurar al máximo todos aquellos elementos que puedan ser accesibles, incluso que generen, como pudo hacer el propio Abraham, es suscitar o excitar
o con unos conocimientos posteriores, de tal forma que en esa web, en ese microsite que estará operativo después de las vacaciones, puesto que estamos introduciendo algunos ajustes, pues él habla como si él nos hablara desde el siglo XIII a personas del siglo XXI, cómo eran las juderías, cómo es el microespacio de la judería, cómo son las calles, cómo son los espacios con un contenido más litúrgico, los espacios públicos, cómo era la vivienda. Ese es el microespacio de las viviendas de la mano mayor, de la mano mediana, de la mano menor, cómo son las sinagogas. Incluso ahí nos hacemos un pequeño guiño para que vean cómo las 3 religiones del libro tienen 3 espacios de oración que en gran medida tienen unos cánones en algunos puntos comunes. Es decir, también buscar la transculturalidad que puede tener el judaísmo, el islam y el cristianismo. Hablamos de los baños, pero no solo del baño ritual, del mikvé, sino hablamos de la importancia que tiene el agua en la cultura judía, tanto como el agua que vivifica los viñedos y los campos, el agua de higiene por los baños públicos, y de ahí sacamos imágenes, por ejemplo, de los baños públicos de Zaragoza, o el agua que purifica. Hablamos también de los cementerios, y a propósito de los cementerios, evidentemente, pues hablamos del sentido de la trascendencia, de los hornos, lo que nos permite hablar también, junto con las carnicerías, de la comida kosher, etcétera, etcétera. Lo que tú decías, el afán divulgativo está presente. No sé si habláis también del propio Abraham Abulafia, este sabio, este rabí heterodoxo, que creó un tipo de cábala, ¿no? Se puede decir en así. Efecto. Precisamente, yo reflexionaba a veces también con mis propios alumnos, diciendo que a veces quizá, no sé si los grandes genios han sido felices profundamente, porque casi todos han sido heterodoxos y se han buscado como enemistades, ¿no? Pero quizás es la heterodoxia que late de su propia verdad, ¿no? Él realmente creía en su cábala, en su visión de la realidad, y además, a veces, cuando les hablaba de ellos, pues se acerca mucho al constructivismo contemporáneo, incluso a la nanociencia, la importancia del pensamiento que transforma, simplemente por el hecho de pensar las cosas, transforma la realidad, o incluso la física cuántica, y se quedaban como ojipláticos, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible? Pues fijaros, alguien que era capaz, y a mí todavía me sigue sorprendiendo, de ver las palabras, y además les explicaba, el alefato es que también tiene contenidos numéricos. Eso me importaba mucho para indicar también, porque me gustaría que en nuestras aulas se incorporara la riqueza de la enseñanza judía, es decir, no escindir, como hacía la Ilustración, entre las letras y las ciencias, sino decir, todo está mixtificado, mixturado, ¿no? Entonces, la capacidad que él tenía de ver las letras en 3 dimensiones me parecía extraordinario, y sobre todo ese sentimiento de, es una persona heterodoxa que fue fiel a sus principios y que nos permite hablar, después de 8 siglos, de su propia figura, ¿no? El hecho de que la letra y de la escritura que él hizo sigue viva en las retinas de quien lo lee y de quien lo interpreta. Uh-huh. Miguel Ángel, no sé si quieres añadir algo más a esta presentación de este portal web, Aragón pues Sefarad, Legado y Memoria, y al concreto al apartado dedicado a Abulafia. Pues mira, también el hecho de decir que este ensayo que estamos llevando a cabo a lo largo de 3 años, queremos implantarlo en las aulas de los colegios aragoneses. Es decir, ya hicimos unos ensayos previos con los futuros profesores de primaria y de infantil, y ahora lo queremos realizar en el próximo curso académico con niños reales. Es decir, para ver y para incluir en esos currículos de esas enseñanzas la transculturalidad, la importancia de lo diferente, y sobre todo, yo en cuanto que soy historiador, que vean que el pasado no es simplemente unos anaqueles que han sido olvidados y pretéritos, sino que les hace más consustancialmente humanos. Quiero buscar la gran antropología y la humanidad que tiene una nueva visión del mundo, que yo creo que les va a enriquecer muy especialmente. De tal forma que quizá pues dentro del curso que viene, pues de aquí a un año, podamos seguir conversando sobre los efectos que tiene en los niños, porque yo creo que la gran, digamos, no es la palabra, pero el gran reto y el gran desafío que tenemos para comprender lo que es la cultura judía y realmente reconocer al otro es en las aulas. Que un niño, antes de haber cumplido los 7 o los 8 años, reconozca en sí que también tiene una herencia, que como un árbol cuanto más frondoso es, cuanto más raíces tiene, y que una de ellas es la judía.
Y eso va a vacunarnos contra el antisemitismo y muchas otras cosas más. Eso es, y la maldita judeofobia, el antisionismo, el antijudaísmo, que por desgracia late en muchos medios de comunicación, pero es que yo creo que si ya desde pequeños conocen lo que esa grandeza de cada una de las culturas, evidentemente, pero esa aportación que el mundo judío aportación para ellos del mundo judío mucho más cercano de lo que piensan, creo que les hará ante todo unos hombres y mujeres libres, tolerantes y abiertos. Y además, cuando Abulafia sea declarado hijo predilecto de Aragón, sabrán quién es. En efecto, y además queremos erigirle una pequeña estatua. Hay un patio muy bello en el Palacio de la Aljafería, que es el palacio de verano más al norte en toda la Europa occidental, en el patio de los Naranjos, donde Pedro IV, por ejemplo, o Pedro Pedro el Grande, se rodeó de grandes sabios de las tres religiones. Por lo cual, como la emisión de esa sabiduría puede reflejar a Abraham Abulafia en el sentido de que en ese palacio se condensaron muchísimos saberes y que en gran medida ese Valle del Ebro fue un puente hacia Europa de nuevas corrientes y de nuevos pensamientos. Muy bien, Miguel Ángel, pues os damos la enhorabuena, animamos a nuestros oyentes a que tengan un poquito de paciencia para poder disfrutar de este Aragón Sefarad legado y memoria, y por favor manténnos informados de todos los avances que estáis realizando en esta recuperación de esa herencia que nos pertenece a todos. Muchas gracias. A ti.